Muy buenos días, tardes o noches tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo este video. Bien, en este video vamos a explicar, bueno, un poco del subtítulo de dentro de la cinética de la partícula, ¿no? Estamos estudiando la cinética dinámica de la partícula en sus distintos tipos de movimiento, ¿no? Ya habíamos estudiado sistemas de poleas, bueno, en clases, y ahora en este video pues vamos a estudiar la dinámica de una partícula en movimiento circular. No, bueno, algunos libros del movimiento circular lo nombran como movimiento curvilíneo, que no necesariamente es circular, ¿no? Una curva puede ser sinusoidal, una curva parabólica, digamos, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de movimiento curvilíneo que ya hemos analizado en la cinemática también, pero ahora vamos a analizar el por qué se mueve, ¿no? La dinámica del movimiento curvilíneo, pero en este caso, para que sea más fácil, pues el movimiento circular para comenzar de lo sencillo, ¿no? Entonces, miren, dice, cuando una o varias partículas están en movimiento en una trayectoria circular, ¿no? O sea, la trayectoria que describen es pues un círculo, es conveniente usar un sistema de referencia y además también el sistema tiene que ser inercial. Un sistema de referencia inercial, bueno, no inercial necesariamente, un sistema de referencia se le dice móvil porque pues varía junto a la partícula, ¿ya? Tangente y normal a la trayectoria. Bien, entonces miren, aquí tenemos un eje tangente a la trayectoria circular, porque es tangente, ¿no? Y un eje normal. Normal generalmente se presenta unitario en matemáticas, pero en física pues lo vemos como que 90 grados, ¿no? Entonces 90 grados normal al eje tangente. Entonces ahí tenemos dos ejes de referencia que pueden variar de acuerdo a la posición de la partícula. Por ejemplo, la partícula está aquí, luego cuando esté por aquí, pues el eje tangente será este, ¿no es cierto? Y el eje normal puede ser este. El eje normal siempre está dirigido hacia el centro de curvatura, ¿no? Entonces ahí está el centro de la circunferencia, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos un esquema de cómo sirve, ¿no? Ahora aquí tenemos unos gráficos que son de los libros de referencia para la materia. Por ejemplo, estos dos son del libro de Semansky. Miren, dice el movimiento circular uniforme, bueno, y si el movimiento circular es uniforme, o sea, no acelera, entonces solamente hay aceleración centrípeta, ¿no? Dice, tanto la aceleración como la fuerza neta están dirigidas hacia el centro del círculo, dice, es decir, fuerzas tangentes y aceleración tangente no hay. Si hubiese aceleración tangente, entonces la velocidad aumentaría y ya no sería uniforme, ¿no? Sino que sería acelerado, ¿no es cierto? Entonces, esas características podemos ir tomando en cuenta y este es un concepto de cinemática, ¿no? Después, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Ya miren, aquí tenemos otro ejemplo. Una pelota unida a una cuerda, ¿no? Ahí tenemos el centro de la circunferencia, una cuerda y una pelota, ¿no? Hay que identificar bien el sentido del giro. Miren, ahí era en este sentido, aquí también es en este sentido, pero aquí está girando en el otro sentido, ¿no? Entonces hay que considerar ahí también el vector tangente y el normal, ¿no? Dice, gira en un círculo sobre una superficie sin fricción. ¿Qué pasa si esta cuerda se rompe súbitamente? Dice, o sea, de repente se rompe, ¿a dónde se va a ir la partícula, ¿no? ¿Dónde se va a ir la pelota? Miren, como la velocidad siempre es tangente, lo único que hace que cambie la dirección de esta velocidad, ¿no es cierto? Porque aquí la velocidad va a cambiar, pues va a cambiar su dirección. Puede que no cambie su módulo, pero puede cambiar su dirección, ¿no? Entonces, ¿quién es la culpable? Pues la aceleración. ¿Y quién provoca la aceleración? La fuerza. Y en este caso la fuerza es la que genera el cable, ¿no? O bueno, el hilo. Entonces, esta cuerda, si se rompe, entonces ya no hay ninguna fuerza y la velocidad no cambia de dirección. Por tanto, si la cuerda se rompe súbitamente, pues la pelota sale disparada en dirección tangente a la trayectoria, ¿no? Miren, ahí se rompe la cuerda y la pelota pues continúa nomás su camino, ¿no? Entonces, eso es lo que nos explica este dibujo. Entonces, siguiendo esos conceptos y siguiendo estas ideas, pues se resuelven los ejercicios de movimiento circular, de la dinámica del movimiento circular. En algún libro dice movimiento rotacional, pero eso lo vamos a ver más a detalle cuando veamos sólido rígido. Ya, entonces, bueno, ¿qué ecuaciones se utilizan para modelar o para analizar el movimiento circular? Ya que tenemos dos ejes, la segunda ley de Newton igual usamos sumatoria de fuerzas en un eje, en este eje tangente, por ejemplo, es igual a la masa por la aceleración en el eje tangente. Pero sabemos por relaciones que la aceleración es igual a la aceleración angular por el radio, ¿no? El radio puede ser r minúscula o r mayúscula también puede ser. Eso en la dirección tangente. Otro es en la dirección normal. Sumatoria de fuerzas normales, ¿no es cierto? Ahí va a estar la dirección, la aceleración normal también. Es masa por aceleración normal. Y la aceleración normal también es lo mismo que la velocidad al cuadrado sobre el radio. Pero también es lo mismo que la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Entonces, de cualquiera de estas formas se puede expresar esto mismo. Bien, entonces así se lo plantean las dos ecuaciones para el movimiento. Ya no es eje X, ya no es eje Y, ¿no? Ahora son ejes tangentes y ejes normales. Aquí abajito tenemos unos ejemplos. Miren aquí en la fotografía, es de la fotografía del libro de Bert Johnson. Miren el ángulo que forma cada persona. Es un juego de un parque, ¿no? Con respecto a la horizontal, o sea, el ángulo que forma estas líneas, ¿no? De las sillas con la horizontal dependerá del peso de la persona y con qué rapidez están rotando, ¿no? Con qué rapidez están girando
este juego. Entonces depende mucho de eso y se lo puede analizar, ¿no? Aquí está lo mismo que ya les había dicho, al descomponer las fuerzas hay una aceleración tangente y una aceleración normal, ¿no? Ahí está. Bueno, después, miren, aquí tenemos unos gráficos, pero ya no es de movimiento circular, ahora es de movimiento curvilíneo cualquiera. Igual nos sirve eje tangente y eje normal, ¿no? Aquí también. Y ojo, aunque no sea circular, igual tiene centro de curvatura, pero ahora su centro ya no es el centro varía. Miren, aquí tenemos uno, otro centro, otro centro. Entonces, cuando la trayectoria no es circular, podemos tener varios centros, pero igual se pueden utilizar las ecuaciones del tangente y del normal, ¿no? Entonces, igual es posible usar, aunque no tengamos trayectoria circular es lo mismo, ¿no? Solamente que el radio va a variar. Este radio no va a ser lo mismo que esto, no va a ser lo mismo que esto, ¿no? Bien, eso es. Bueno, entonces, como una introducción ha sido eso lo que acabo de explicar y pues vamos a resolver unos tres ejercicios en este video. Yo pienso que con esto son fundamentales y suficientes para resolver cualquier ejercicio, ¿no? Bien, vamos a comenzar por unos fácil y vamos a... Este es relativamente fácil. Vamos a indagar un poquito en movimiento circular. Miren, dice... Un inventor diseña un reloj de péndulo, dice. Aquí tenemos el gráfico de la pregunta. Usando una masa M en el extremo de un alambre, delgado de longitud L, dice, ¿no? Entonces aquí tenemos un alambre, su longitud es L, y aquí tenemos una masa, ¿no? Una masa M. En lugar de oscilar, o sea, en lugar de oscilar, oscilación significa que va a ir, bueno, ¿qué es oscilación? Se ve en física 2, es un movimiento que se repite, ¿ya? Este igual va a oscilar, pero oscilar en forma cónica, ¿no? Pero un péndulo generalmente oscila así, ¿no? Ahí le está, digamos, una pelota, lo movemos un poquito y esta pelota pues viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Entonces es oscilación. Pero en vez de oscilar así como acabo de dibujar, esta pelota, esta masa pues va a oscilar en forma circular. Por eso dice, en vez de oscilar, la masa se mueve en un círculo horizontal, así, con rapidez constante, dice. O sea, su rapidez, su velocidad es constante. Bueno, no la velocidad es un vector, la rapidez es constante, está bien dicho. Con el alambre formando un ángulo constante de beta con la vertical, ¿no? Esto se conoce como péndulo cónico porque el alambre traza un cono. Claro, pues el alambre al girar, pues como que se va formando un cono, ¿no? Ahí. Este es péndulo cónico. Calcula la tensión del alambre, le da el nombre de F. Y el periodo T, ¿qué es el periodo? Dice, el tiempo en el que tarda en dar una revolución, dice, ¿no? Entonces no hay que confundirnos. Esta T no representa tensión, representa periodo, tiempo que tarda en dar una revolución. Y una revolución es pues una vuelta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos para resolver este problema? Como siempre, comenzamos con el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Entonces, el movimiento circular lo trazamos seis hitos, nos dibujamos la partícula y trazamos eje normal y eje tangente. Pero aquí no se ve el eje tangente, porque el eje tangente seguramente está entrando hacia adentro, ¿no? Miren, hacia adentro estaría entrando el eje tangente. Entonces, más o menos este dibujo podría ser así. Hay un círculo, ¿no? A ver, la pelota puede estar, bueno, la masa M puede estar por aquí. Lo que estamos viendo ahorita es esto, es el eje normal, pero el eje tangente también hay, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos desde arriba, digamos, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. Ahí está el normal y el tangente. Entonces, ahí está, miren, el normal y el tangente. Entonces, estos son los dos ejes. Pero miren, aquí aparece un nuevo eje Y. Claro, es porque el movimiento ya no es solamente en el plano, sino que hay un alambre, sube, hay alturas y todo eso, ¿no? Entonces, este Y, pues, es un eje binormal, se le llama, pero bueno, nosotros la llamamos eje Y, que está perpendicular a la tangente y a la normal, ¿no? O sea, forma 90 grados con los dos. Este es el eje Y, un eje binormal, o también eje de los verticales, podríamos decir, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fuerzas actúan en esta masa? Pues el alambre le sostiene, entonces hay una fuerza del alambre, una fuerza F, que sostiene la masa. Y como siempre, la masa puede estar desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, no importa, pero la masa por la gravedad, después siempre, el peso siempre actúa, ¿no? Bueno, esas dos fuerzas nomás, no hay fuerzas. Uno puede pensar la aceleración, pero la aceleración ya está considerada aquí, la aceleración de la gravedad, ¿no? No hay más fuerzas. Entonces planteamos sumatoria de fuerzas en todos los ejes. Tenemos un eje, dos ejes, tres ejes. Este eje tangente no nos sirve, ya no nos sirve, pero igual podríamos analizarlo, ¿no? Pero no hay fuerzas pues, en el eje tangente. Miren, ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué tal si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? En el eje binormal, en el eje vertical. ¿Qué fuerzas hay? Y miren, esta pelota es un movimiento circular, ¿no es cierto? O sea, esta partícula describe un movimiento circular, por tanto, ni sube ni baja, ¿no? Porque además la velocidad angular es constante, dice, ¿dónde está? Con rapidez constante. Si su rapidez es constante, su velocidad angular es constante. Ni va a subir, ni va a bajar. No hay movimiento en el eje Y. Entonces, como no hay movimiento en Y, los motores de fuerzas tendrían que estar en equilibrio. Eso es cero. Entonces, ¿qué fuerza hay en Y? En Y, miren, esta fuerza F lo descomponemos ahí, ¿no es cierto? Esa descomposición va a ser F por coseno de beta y está hacia arriba, entonces positivo.
y negativo la masa gravedad, pero ese negativo lo paso al otro lado con positivo y ahí está. No hay más fuerzas verticales, ¿no? Entonces este coseno lo mando a dividir y ya sacamos la tensión. La tensión había sido masa gravedad dividida entre el coseno de beta. Nada más, la tensión del alambre y está la respuesta, ¿no? Entonces miren qué fácil se obtiene la tensión, ¿no? Eso es fácil utilizando el eje Y. Pero también nos decía calcular el periodo. Entonces es un poco más difícil. A ver, esto ya no corresponde a mucha dinámica, es un poco más análisis cinemático, pero a ver, veremos. ¿Cómo llamamos el periodo? Pues primero que nada, ¿qué es un periodo, no? ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Tiempo, si nosotros recordamos las ecuaciones del movimiento, velocidad es igual a distancia angular sobre tiempo, ¿no? Una vuelta es pues 2pi y esta velocidad lo puedo mandar a dividir y ahí va a estar velocidad. Entonces este tiempo lo mando a multiplicar y el tiempo de periodo había sido 2pi dividido entre la velocidad angular. Ahí está, es el periodo para dar una revolución, ¿no? Y esto es para velocidades angulares constantes, por si acaso. Bien, entonces, este es el periodo. Necesitamos ahora la velocidad angular. ¿De dónde sacamos velocidad angular? Miren, olvídense de todo esto. ¿De dónde sacamos velocidad angular? Nosotros sabemos que la aceleración normal es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Entonces, de aquí podríamos despejar velocidad angular. Entonces, necesitamos plantear la ecuación de sumatorio de fuerzas normales. Entonces, es de ahí de donde nace, ¿ya? De ahí es la idea. Por eso hay que planificar primero lo que vamos a hacer y luego lo hacemos, ¿no? Sabemos que estemos seguros que va a funcionar y todo. Entonces, esto no es tanto prueba y error, esto es seguridad directa, ¿no? Entonces, hemos visto que vamos a necesitar aceleración normal. Entonces, plantearemos sumatorio de fuerzas normales. ¿Qué fuerzas hay en el eje normal? Miren, si esta fuerza F lo descomponemos, ahí su pedacito está pues en el eje normal, ¿no? Su descomposición del F. Entonces, esta descomposición, este F será, ya no va a ser coseno porque está al cateto opuesto, entonces va a ser seno, F por el seno de beta, y además en la dirección del eje normal positivo. Entonces, miren, sumatorio de fuerzas normales es igual a masa por aceleración normal, y la única que hay es F por seno de beta. Esto no entra porque es vertical, no es normal, ni tangente, es vertical nomás, ¿no? Entonces no entra la ecuación. Entonces, sabemos que masa igual por masa por aceleración normal, y además la aceleración normal es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, todo esto lo reemplazamos ahí está, y ya tenemos una segunda ecuación, ¿no es cierto? Ahora, mm, aquí necesitamos la velocidad angular, habíamos dicho, pero la fuerza de tensión ya hemos calculado hace rato, es esto, ¿no? Entonces, podemos reemplazarlo aquí y el radio tampoco conocemos, pero sabemos que es un péndulo cónico. La hipotenusa, miren, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? La hipotenusa vale L y el cateto opuesto vale R. El cateto opuesto a este, ¿no? R. Entonces, este R va a ser L por el seno de beta. Ahí está, miren, R es igual a L por el seno de beta. Y además la velocidad, porque no sabemos, ¿no? A ver qué dice, calcular el periodo, pero no conocemos la velocidad angular tampoco. Entonces, igual ya lo estoy reemplazando aquí, a ver, veremos. Eh, la ecuación 2 el F ya conocíamos. Aquí es el análisis que les he dicho, ¿no? El periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. La velocidad angular es esto que ya sabemos de cinemática. O sea, todas las ecuaciones que están dando vueltas en la cabeza tendrían que estar por aquí, pero tenemos que comenzar de esto. Habíamos dicho que el F ya conocemos, emplazamos ahí y vamos a tener mg sobre coseno beta por seno beta. Entonces aquí está, miren, mg sobre coseno beta por seno beta es igual a m por w cuadrado por r. Esta masa con esta masa se simplifican y desaparece la masa. Y de aquí este radio lo mando a dividir. Y seno sobre coseno ahí se queda, miren. G sobre R, este G que ha sobrevivido. Entonces la velocidad angular al cuadrado había sido G sobre R por seno de beta dividido entre coseno de beta. Además, el radio es la longitud L por el seno de beta, ¿no? Eso sacamos de este triángulo, miren, ahí está. Entonces eso es R, reemplazamos R con L, ahí se queda, seno con seno se va y nos queda esto. Ya está, ya tenemos la velocidad angular, es constante, ¿no es cierto? Y sabíamos que el periodo es 2pi sobre la velocidad angular, y pues ya está, ahí está, es 2pi sobre la velocidad angular. Miren, no está sobre, directo, está multiplicado. Eso es porque como estaba dividiendo, esto lo he volteado, lo que estaba abajo lo he llevado arriba, lo que estaba arriba lo he llevado abajo, y sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces ahí está el periodo, había sido 2pi por la raíz cuadrada de la longitud por el coseno de beta dividido entre la gravedad. Bien, y claro, esto está con datos literales, ¿no? Miren aquí los datos que nos ha dado el ejercicio han sido todos datos literales. No conocemos ningún dato numérico, entonces ahí nomás se quedan las respuestas, ¿no? Bueno, y si conociésemos algún dato numérico, por ejemplo, podría decirnos el ejercicio, ¿no? La longitud es 80 centímetros, el ángulo es 30 grados. Entonces reemplazamos aquí en unidades del sistema internacional y nos va a salir el tiempo en segundos, ¿no? Y eso sería el primer ejercicio. Miren que ustedes que no es muy complicado, ¿no? Es directo,
Procedimiento nomás, pues no hay mucho más que pensar. Este eje tangente no se ve, por eso no lo he dibujado, ¿no? Pero ya sabemos dónde está. Está entrando adentro, por eso no vemos. Bien, entonces sería el primer problema. Ahí está, este es del libro de Semansky, me parece. Bien, después tenemos otro problema más, un poquito más difícil. Igual es un péndulo cónico. Generalmente de este se da el movimiento rotacional, ¿no? Pero, perdón, movimiento circular, pero hay varios. Miren, aquí igual vamos a ver otro. Bien, a ver este ejercicio que nos dice, este es del Bert Johnson. Dice dice un alambre ACB, este alambre de celeste, ¿no? ACB, de longitud de 80 pulgadas. Este es inches, ¿ya? Inches es pulgadas. Esto está en el sistema inglés, miren. Entonces, de 80 inches de longitud pasa por el anillo C, el cual está unido a una esfera que gira con rapidez constante. Otra vez rapidez constante, es decir, no va a acelerar, su velocidad angular va a ser la misma. En el círculo horizontal que muestra la figura, ahí está. Si el teta 1 es 60 grados y el teta 2 30 grados, los ángulos, ¿no? Y la tensión es la misma en ambas porciones, dice, o sea, el alambre soporta una misma tensión, tanto en esta porción y en esta porción, la tensión es la misma, dice. Determina la rapidez B, con qué velocidad se tiene que girar para que estas sean las condiciones, ¿no? Para que el ángulo sea esto. Entonces anotamos los datos. La longitud de la cuerda entera es 80 pulgadas, teta 1 es 60, teta 2 30 y la incógnita es la velocidad. Entonces, como siempre, otra vez comenzamos con el diagrama del cuerpo libre. Entonces, para esta masa nos dibujamos ahí un circulito, ¿no? Miren, aquí yo no lo he dibujado, pero podríamos dibujarnos, ¿no? Un pedacito de la trayectoria, más o menos que vaya por ahí, ¿no? Ahí, pues el otro pedazo pues puede entrar por aquí, ¿no? Entonces, siempre es bueno dibujarse y entender el ejercicio, ¿no? Bien, como siempre, planteamos un eje normal, un eje tangente, que en este caso no estamos viendo, ¿no? No estamos viendo el eje tangente porque está entrando hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro de la pantalla está entrando el eje tangente. Y el eje binormal, que sería el eje vertical Y, ¿no? Después, al final a esta masa la sostiene este pedazo de cuerda y también el otro pedazo de cuerda. Entonces son como dos cuerdas. Entonces la tensión va a ser dos veces, ¿no? Una tensión va a formar un ángulo de teta 1 con la vertical. Ahí está, teta 1 es 60, con la vertical igual. Esta ya es geometría, ¿no? Después el otro va a formar un ángulo de teta 2, eso es 30. Ahí está, teta 2 30 con la vertical. Ahí está. Entonces ahí están las dos porciones del alambre, ¿no? De la cuerda. Bien, entonces necesitamos plantear sumatoria de fuerzas normales, sumatoria de fuerzas tangentes, que en este caso no nos va a servir porque no hay aceleración tangente, y sumatoria de fuerzas verticales. Pero antes que nada necesitamos el radio del giro, o sea, el radio del círculo, porque si no tenemos el radio, no vamos a poder hacer sumatoria de fuerzas normales, ¿no? Porque sabemos que, miren, recordaremos la masa por la aceleración normal es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, miren, siempre aparece radio. Es necesario conocer. De alguna u otra forma tenemos que calcular el radio. Entonces, para eso vamos a usar geometría. Miren, cálculo del radio de giro, dice. Este es el radio. A esto lo podemos llamar longitud desde A hasta C, ¿no? Es la longitud AC, miren, longitud AC. Y esto que sea la longitud desde B hasta C, longitud BC, un poquito más pequeño, ¿no? El radio es este. Ahora, ¿cuánto vale pues, el radio? Lo que podemos hacer es, miren, se forma un triángulo rectángulo igual, hace lo mismo que hace rato, ¿no es cierto? Entonces, esta longitud LAC, AC, si lo multiplicamos por coseno nos va a dar esto. Y si lo multiplicamos por seno nos va a dar esto. Entonces, este radio sería LAC por el seno de teta 2. Ahí está. Y para el otro, que igual se forma un triángulo rectángulo y podemos calcular el radio sería LBC por el seno de teta 1, y ahí se forma el radio, ¿no? Por el seno de teta 1, ¿no? Porque si fuese coseno sería esto, y el seno es el cateto opuesto, entonces esto. Ahí está. Listo, entonces ahí tenemos el radio, pero no conocemos ni esta ni esta. Pero sabemos que la suma de este tramo, este pedazo, más este otro pedazo, tiene que dar la longitud total del cable. Y la longitud total es 80 pulgadas. Entonces de aquí despejamos LAC es igual a R sobre el seno teta, y LBC es igual a R sobre el seno teta 1. Entonces la longitud de este A hasta C más de este C hasta B, ahí están, esos dos sumados tendrían que dar la longitud L, ¿no? Y reemplazando estos, ¿no? Que hemos sacado de estas ecuaciones, el radio factorizamos, su coeficiente lo mandamos a dividir, despejamos el radio, ¿no? Tenemos esto, y ya está, pues todo aquí conocemos, la longitud L es 80 pulgadas, teta 2 es 30 grados y teta 1 60 grados. Reemplazamos en la calculadora y sacamos el radio, que haya salido 25.36 pulgadas. Es decir, este radio es 25.36. Bien, conociendo el radio, miren, hace rato ya conocíamos pues, el radio, ¿no? Incluso, ¿dónde está? No conocíamos, pero podíamos calcular fácil. Bien, entonces, ya teniendo el radio, podríamos plantear las ecuaciones del movimiento, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales, digamos. Entonces ahí está, sumatoria de fuerza en Y
es igual a ¿qué fuerzas hay en Y? Miren, esta tensión se va a descomponer en el eje Y, va a ser T por coseno de 30. Entonces ahí T por coseno de 30. La otra va a ser la tensión igual, pero por coseno de 60, ¿no? En el eje Y para descomponer. T por coseno de 60. Y la que siempre está hacia abajo y además siempre es vertical es la masa por la gravedad. Entonces esto igual a masa por gravedad. En realidad debería ser menos, ¿no? Porque está negativo, entonces menos masa por gravedad igualado a cero, ¿no? Pero esto que está con menos pasó al otro lado y ahí está positivo. Bien, entonces ya está, no hay más fuerzas verticales. De esta primera ecuación, nosotros podemos factorizar la tensión del cable. Nos va a quedar esto, este que ya es números todo, podemos mandar a dividir. Y nos sale que la tensión del cable había sido 0,77321 masa por gravedad. La masa no es dato. Miren, en los datos no está la masa. Entonces no podemos calcular pues, la tensión, no conocemos la masa, ¿no? Esto no se puede. Pero esta ecuación ya de por sí nos sirve. Nos sirve. Entonces ahora hacemos sumatoria de fuerzas normales es igual a masa por aceleración normal es igual a masa por velocidad al cuadrado por el radio, ¿no? Ahora, ¿qué fuerzas normales hay? En el eje normal esto no entra. Estos se pueden descomponer. Miren, esta tensión al descomponer en el eje normal será T por el, a ver, aquí será seno de 60, ¿no? Si es por coseno nos da esto, y si es por seno nos va a dar esto. Es cateto opuesto, cateto adyacente, eso ya es geometría, ¿no? Eso sería una fuerza, T por el seno de 60, y otro sería esta fuerza, pero multiplicado por el seno de 30, ¿no? O sea, coseno nos da esto y seno nos va a dar esto, porque el 30 es cateto opuesto y así, ¿no? Entonces, para este eje vamos a utilizar puros senos, T por seno de 60 y T por seno de 30. Y van a ser las dos fuerzas, esto no entra, habíamos dicho, ¿no? Solamente esos dos. Y aquí está, miren, T por seno de 30 más T por seno de 60 es igual a M por B cuadrado por el radio. De aquí factorizamos la tensión y nos va a quedar seno 30 más seno 60. Pero la tensión ya conocemos, es 0,7321 de mg. Entonces ahí está, miren. Y luego la masa y demás. Entonces miren, ¿por qué no nos daba el dato de la masa? Porque se simplificaba, ¿no? No era necesario, porque aquí miren, masa con masa se va y ya no es necesario saber el valor, ¿no? De aquí la velocidad, ¿qué nos pide el ejercicio? Allá la velocidad de rotación, ¿no? Allá la velocidad, la rapidez. Entonces aquí despejamos la velocidad. Eh, ¿Qué más? Más se ha ido el radio. Creo que no conocemos el radio, pero o sí podemos conocer el radio. Ah, claro, miren, hemos calculado pues, al principio el radio, ¿no? Entonces, radio, despejamos esto, lo mandamos a dividir, este cuadrado lo mandamos al otro lado como raíz, reemplazamos datos. Miren, 0,7321 era adimensional. La gravedad, ojo, estamos trabajando en el sistema inglés, ¿no? Miren, ahí está pulgadas. Entonces, la gravedad en el sistema inglés, esto lo notaremos aquí de color celeste. La gravedad en el sistema inglés es 32,2 pies por segundo cuadrado. Eso es en el sistema inglés. Bien, entonces la gravedad igual ya conocemos. El radio es 25,36 pulgadas, pero no pulgadas no podemos usar, tiene que ser pie. Entonces nosotros sabemos que 12 pulgadas tiene un pie. Entonces usamos este factor de escala y ahora el radio había sido 25,36 dividido entre 12 pies. Entonces miren, en vez de radio ponemos eso. En vez de gravedad, gravedad es 32,2 y esto ya es pues en grados, esto en la calculadora directo, en grados. Luego este cuadrado lo mandamos como raíz y despejamos la velocidad. Dice que sale 8,25 pies por segundo. A esa velocidad constante tiene que moverse, con esa rapidez tiene que desplazarse esta masa para que este anillo, ¿no? Bueno, esta masa a esta esfera para que gire describiendo ángulos θ1 y θ2 a una distancia d, ¿no? Bien, eso es el problema número 2, compañeros. Espero que se haya podido entender. Cualquier duda igual me pueden consultar en los comentarios o en el WhatsApp, ¿no? Bien, entonces hasta ahí ya tenemos dos problemas. Son no muy fáciles, pero ya son de nivel universitario, ¿no? Para comenzar los ejercicios. Bueno, finalmente vamos a hacer el último problema de este video. Es el problema número 3. Dice, un cono de radio R, bueno, gira alrededor de un eje vertical, dice. Ahí tenemos un cono, ¿no? Su radio es R, dice. El radio de la base es R. Gira alrededor de un eje vertical, es decir, tiene un eje, en ese eje está girando el cono. Un cuerpo de masa m, ahí está una caja, una partícula en realidad, se halla en la parte inferior del cono, ahí abajo, en lo más abajo, ¿no? En contacto con la superficie con un coeficiente de rozamiento estático nu, o sea, hay rozamiento entre el cono y la partícula, ¿no? Entre este bloque. Hallar la velocidad angular mínima que permita que la masa m se mantenga sobre el cono. Es decir, nos está pidiendo con qué velocidad tiene que rotar el cono para que el M se mantenga ahí, pues para que no suba ni baje. Que suba difícil. Lo más probable es que eh,
si gira muy lento este cono, entonces la partícula, el bloque, se vaya a deslizar, ¿no? Entonces, si gira rápido, entonces ahí ya no se va a deslizar. Más bien, si gira rápido, incluso podría tender a subir y demás, pero lo más seguro es que si gira rápido se despegue, ¿no? Entonces, miren, cuando está girando, ¿qué nos pide? La velocidad angular mínima. Y además hay fuerzas de rozamiento. Entonces, analizaremos. Los datos que nos da son el radio, puros literales, radio, el ángulo beta, la masa del bloque y además el ángulo de, perdón, el coeficiente de rozamiento estático. Hallar la velocidad angular, dice. Haremos un diagrama de cuerpo libre de este sistema, sobre todo de la caja. Entonces ahí tenemos la inclinación del cono, ¿no? Está inclinado, entonces ahí está la inclinación. Sobre esa inclinación está la partícula. Trazamos un eje normal, un eje vertical. El eje tangente, les había dicho, no lo estamos viendo, o sea, no se ve ahí, pero hay, ¿no? Entonces, el eje normal, el eje vertical, y con la inclinada y la horizontal está el ángulo beta, miren, este ángulo es pues el ángulo beta, ¿sí? Porque aquí está, este ángulo entre la horizontal y la vertical es beta. Ahí está el beta, se repite aquí y se repite aquí. ¿Qué fuerzas hay sobre la partícula? Como siempre, el peso. Esta masa, gravedad. Luego la reacción normal del piso. Y luego también está el coeficiente de rozamiento, bueno, la fuerza de rozamiento, perdón, esto, ¿no? Ahora, ¿por qué está dirigido hacia arriba? Porque si estuviese girando muy lento, se caería, ¿no? Y si estuviese girando muy rápido, entonces tendría tal vez a subir, pero eso hay que analizarlo. Entonces, está hacia arriba porque la fuerza de rozamiento evita que el bloque se deslice, ¿no? Entonces, y además dice la velocidad angular mínima. O sea, va a girar lo más lento posible, pero no tan lento como para que se deslice. Entonces, esta fuerza tiene que ayudar, por eso está en este sentido, para que no se caiga hacia abajo, ¿no? Bien, entonces ahí está, fuerza de rozamiento normal y más. Listo, entonces ya tenemos eje normal, eje vertical, pues podemos plantear las ecuaciones que ya sabemos. Sumatorio de fuerzas verticales es igual a cero, porque no sube, este cono ni sube ni baja, o sea, gira ahí nomás. Entonces, esta normal por coseno de beta, más esta nu por la normal por el seno de beta, es igual a masa por gravedad, así lo planteamos, ¿no? Descomponemos, esto por coseno va a ser esto, por seno va a ser esto, entonces hay que descomponer cada una en eje vertical y en eje normal. Y ahí está descompuesto. Ahí está. De aquí despejamos la reacción normal del piso y sale esto. Y la reacción normal. Ahora sumatorio de fuerzas normales, o sea, en la dirección, en el centrípedo, ¿no? En la dirección al centro del giro. Son sumatorio de fuerzas normales. Es igual a la masa por la aceleración normal. ¿Qué fuerzas normales hay sobre el bloque? Miren, si esta fuerza lo descomponemos, va a quedar uno así también, ¿no? Uno así y luego otro así. Entonces, este de aquí va a ser igual a esto, nu por normal, por el coseno de beta. Ahí está. Y el otro lo podemos descomponer así, ¿no? Hacia arriba, y también lo podemos descomponer hacia la derecha, ¿no? El de hacia arriba va a ser por coseno y el de hacia la derecha va a ser por seno, porque es el cateto opuesto a este, ¿no? Entonces, normal por seno beta y además negativo porque está en sentido contrario al eje. Miren, el eje siempre está hacia adentro y está hacia afuera, esta fuerza, ¿no? Al descomponer, entonces negativo por eso. Es igual a la masa por la aceleración normal, pero la aceleración normal es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio y eso es lo que nos pide hallar. Entonces aquí vamos a despejar la velocidad angular, pero la normal no conocemos, o sea, sí conocemos aquí arriba, ¿no? Entonces decimos, bueno, aquí he factorizado, miren, la normal, factorizando nos queda esto, esta es la ecuación 2 digo ahora, reemplazando la normal de la ecuación uno en la ecuación 2 nos ponemos en vez de la normal, ponemos esto que hemos hallado en la ecuación uno todo lo que estaba aquí se mantiene, masa por velocidad angular al cuadrado por radio, y miren aquí la masa, con la masa se simplifica, con razón no nos ha dado de dato, o sí nos ha dado de dato, a ver, vamos a ver. Sí da de dato, ¿no? Pero igual no es necesario porque se simplifica, ¿no? Bien, ahora lo que nos pedía es la velocidad angular. Esto lo mando a dividir y esta velocidad angular al cuadrado lo mando como radio, perdón, raíz, y ya está. Entonces va a ser g sobre r por todo esto, ahí está. Y este cuadrado lo mando al otro lado como raíz. Y listo, ya está resuelto. Si conociésemos los datos numéricos, podríamos meterlo a la calculadora y hallar el valor, ¿no? Pero aquí está resuelto en forma literal. Bien. Entonces, una variedad de ejercicios que yo les podría mostrar en este video, compañeros. Un ejercicio con cono, un ejercicio con dos cables, un ejercicio sencillito con periodo para comenzar, ¿no? Entonces, pues bueno, este ha sido los ejercicios que vamos a resolver sobre dinámica del movimiento circular. Bueno, próximamente vamos a ver, pues, ya estamos llegando a trabajo de energía. Van a ver que estos mismos ejercicios de dinámica de movimientos circulares, a veces es más fácil hacerlo con dinámica, con trabajo y energía, ¿no? Entonces, vamos a avanzar sobre eso también más adelante, que de hecho ya hay un video en el canal sobre eso, ¿no? Entonces, igual se puede ir viendo. Gracias por su atención y nos vemos en otra clase. Hasta luego.